De negociaciones del Telecán. Saludo con gusto a Jaime Roche, quien es analista soberano de Moody's Investor Service México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Hola Susana, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, ¿cómo está viendo Moody's los avances o los riesgos de esta séptima ronda de negociaciones? Sí, efectivamente, justo hemos publicado un reporte la semana pasada en el que reiterábamos que nuestro escenario base es que efectivamente se llega a un acuerdo en estas renegociaciones, pero que se está acabando el tiempo, debido a que si es que llegamos a una fecha del 1 de abril, ya ahí nos estaríamos topando con las fechas límites de lo que es el Trade Promotion Authority, el TPA, que deja que el Ejecutivo americano renegocie bajo un marco donde la propuesta de renegociación viene al Congreso americano para un sí o no, y el Congreso no puede empezar a meterle nuevas medidas. Entonces, debido a que nos estamos topando con esas fechas y ya se está empezando a ver menos probable que se llegue a un acuerdo para finales de marzo, es cuando se tiene la última ronda de negociaciones en Washington, D.C., que es la que le sigue a esta ronda que se está dando ahora en México. Pero efectivamente estamos empezando a movernos hacia un escenario donde hay alternativas, una de las cuales es que se siga renegociando más allá de la fecha límite del TPA, que es el 1 de julio, mediante una renovación del TPA, o que hayan otros escenarios que hemos estado estudiando para saber cuáles podrían ser los impactos sobre la economía mexicana. Bien, entonces en este escenario donde no se vería que llegaran a un acuerdo a finales de marzo, pues bueno, ¿cuáles son las variables, cuáles son los riesgos que ustedes ven en las variables macroeconómicas? Sí, dos alternativas. La primera es que se extiende el TPA y bajo ese escenario no vemos un cambio material a nuestras proyecciones de crecimiento, donde vemos el crecimiento de la economía mexicana en 2 a 2,5% este año y el próximo año, pero en los escenarios alternos, donde Estados Unidos no llega a un acuerdo, pero decide irse del Tratado de Libre Comercio, decide retirarse, ahí sí vemos un impacto sobre la economía mexicana. En el primero de los casos, Estados Unidos se va del Tratado de Libre Comercio, pero el comercio se mantiene bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, bajo las cuales la mitad de las exportaciones mexicanas ya están entrando a Estados Unidos, prácticamente la mitad bajo ese marco, mientras que la otra mitad vienen bajo el marco de NAFTA. Entonces, en ese escenario no vemos mucho impacto negativo sobre la economía mexicana, pero sí vemos una desaceleración del crecimiento debido a que si Estados Unidos se sale del libre comercio, del Tratado de Libre Comercio, se afecta un poco la inversión y vemos un crecimiento más o menos de entre 1 y 1,5% para la economía mexicana este año y el próximo. En un escenario donde sí hay una guerra de palabras y se empiezan a poner medidas restrictivas al comercio, incluyendo aranceles, cuotas y otras cosas por el lado de Estados Unidos, y Estados Unidos ya se salió del Tratado de Libre Comercio, sí vemos a la economía mexicana mucho más afectada, tal vez incluso contrayéndose. ¿Y qué sectores ven más expuestos en esta renegociación? Curiosamente no es tanto el comercio, debido a que México es una economía que usa mucho la reexportación. Importa componentes, importa materias primas, las procesa y luego las reexporta. Entonces, si se te ven afectadas tus exportaciones, por el mismo lado también se van a ver afectadas tus importaciones. Lo que pierdes es un poco el valor agregado que le estás dando a todos los productos que estás exportando a Estados Unidos. El comercio se ve afectado, pero no de gran manera. Lo que sí vemos como la variable más afectada podría ser la inversión, debido a que hay muchos intangibles que están asociados al Tratado de Libre Comercio. La protección de las inversiones, el hecho de que los inversionistas se sienten más seguros invirtiendo en México a raíz de que existe un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, por ese lado es que vemos que la variable más sensible sería la inversión. Y eso lo estamos monitoreando muy cuidadosamente, porque nuestra expectativa es que la inversión se siga recuperando este año y el próximo año en México. ¿En qué porcentaje esperan que se siga recuperando? Estamos esperando ver un crecimiento de la inversión en torno al 5% en términos reales, entre este año y el próximo año, más hacia finales de este año. Un poco el precio del petróleo ayuda a eso,
por el hecho de que puede canalizar nuevas inversiones al sector petrolero y al sector telecomunicaciones, que han sido los dos sectores que se han abierto con las reformas recientes. Pero, nuevamente, la inversión es bien sensible a lo que es la confianza. Y esta incertidumbre que seguimos viviendo por lo largo que ha sido este proceso no ayuda y no apoya en ese sentido. Bien, pues muchas gracias por este análisis. Jaime Roche, analista soberano de Moody's para México. Muy buenas tardes. Siempre un placer, Susana. Gracias. Gracias, igualmente. Pues la inversión es la variable